titulares. Guillermo Rodríguez renunció al cargo de director del SNAI. IES limita aportes de afiliados voluntarios que estén a 5 años de jubilarse. En Guayas han identificado 294 puntos vulnerables frente a El Niño. En Galápagos decomisan más de 1 tonelada de cocaína con destino Centroamérica. Roberto Campos Crespo, el martillador, será trasladado desde Perú a Ecuador. Buenos días y bienvenidos a Noticias Oromar, primera emisión. Las prefecturas y el gobierno nacional acordaron el pago de deuda de 456 millones de dólares. Aquí iniciamos. Les contamos que la Secretaría de Comunicación informó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, aceptó la renuncia de Guillermo Rodríguez como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Desde el gobierno se indicó que en los próximos días se anunciará su reemplazo. Rodríguez se va en medio del caos y la violencia que reina en las cárceles del país, asimismo en medio de supuestos pactos de paz entre grupos delictivos. La negación de la Corte Constitucional sobre 13 decretos enviados por el presidente ha generado cuestionamientos. En Noticias Oromar dialogamos con un constitucionalista y un analista económico, quienes explican la decisión de este órgano de control. 3 decretos emitidos por el presidente Guillermo Lasso fueron negados en la Corte Constitucional: el de zonas francas, el de ley de créditos educativos y el de reestructuración empresarial. Para el analista económico Alberto Acosta, es cuestionable que la Corte alegue que no cumplen con el criterio de urgencia. Cuando eso de ahí es una característica que la tiene que dar el Ejecutivo. La Corte realmente ha asumido un rol político y se ha entendido que tiene que ser un contrapeso del Ejecutivo, porque como no hay asamblea, pensó que la Corte debía hacer ese contrapeso. Sin embargo, el constitucionalista Ismael Quintana alega que los argumentos de la Corte no están fuera de lo establecido en la ley, como el relacionado a la ley de créditos educativos, en la que se buscan alivianar las deudas de quienes ya están en coactiva. Se trata de créditos educativos que en su momento dio el IES y que son créditos educativos que están vencidos desde el año 2011 o 2012, y resulta que de allá a acá han transcurrido 10, 11 años y nadie ha hecho nada. Y le dice, y usted, presidente, está en funciones desde 2021. Y resulta que cuando había asamblea y usted ya estaba en funciones, jamás envió un proyecto de ley. O incluso la ley de quiebras. Ambos expertos coinciden en que la Corte realizó una objeción por ciertas inconstitucionalidades dentro de la normativa. En este caso había una especie de preeminencia, de desbalance en esta ley a favor de ciertas empresas, además no de todas, sino de cierto grupo de empresas, y en desmedro de los derechos fundamentales de los acreedores de esas empresas, no solamente de los trabajadores, sino en general de personas que hayan suscrito, por ejemplo, contratos de carácter civil, de carácter comercial con estas. Las observaciones del que sí tiene que hacer la Corte y que tienen son todo sentido que hagan son las de constitucionalidad. Y ahí había algunas dudas sobre la constitucionalidad en ciertas áreas. Por ejemplo, en el tema que mencionaba de la relación con los trabajadores. Esa ha sido una gestión de la Corte, esa es una responsabilidad de la Corte. Por lo expuesto, si es que el próximo presidente considera necesario que estas leyes se aprueben, deberán ser presentadas a la nueva Asamblea. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y la Fiscalía General del Estado informó que la jueza Daniela Camacho, miembro de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, dictaminó que la demanda de la entidad no tiene lugar y ratificó la competencia del juez Luis Rivera para seguir tratando el caso relacionado con la reconstrucción de Manabí, en el que son señalados Jorge Glass, Carlos Bernal y Pablo Ortiz.
Recordemos que el 1 de junio del presente año, la fiscal Diana Salazar solicitó que Rivera fuera apartado de litigio por no cumplir con el tiempo establecido en el Código Orgánico Integral Penal para convocar la audiencia. El concejal de Salinas, César Pino Argote Robello, se viralizó en redes sociales la tarde y noche de ayer tras realizar amenazas de muerte a un grupo de personas en español y en inglés. El funcionario, al parecer, se molestó al percatarse que habían grabado el video del altercado registrado en un despacho. Además, se publicó otro clip de una cámara de seguridad que muestra parte de la discusión en un área común de la oficina. El funcionario empuja a una mujer y la tumba al suelo junto a unas escaleras, tratando de despojarla del celular con el que ella grababa. Se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades respecto a este caso. Más información. Nuevamente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, y la consejera Elena Nájera protagonizaron un conflicto en una sesión tras un desacuerdo por las capacitaciones que se están realizando a los miembros de las juntas provinciales electorales. Señora presidenta, yo no tengo otra opción más que hablar aquí, no me puede cortar usted, porque yo a usted ni siquiera lo veo. Remitámonos a la convocatoria, no es tema de discusión en esto. Trabajemos en el orden del día y seamos ordenados, por favor. Le contesté lo que usted me preguntó. Ese fue el escenario que protagonizaron la presidenta del CNE, Diana Atamaín, y la consejera Elena Nájera. La discusión inició porque Nájera no está de acuerdo en que se exija a los miembros de las juntas provinciales electorales que los capaciten de manera presencial. Sin embargo, Atamaín le explicó que mediante la virtualidad no se han obtenido los resultados esperados. Pese a ello, la discusión continuó. Y registro de personas naturales y jurídicas para realizar encuestas de voto a boca de urna en las elecciones. Señora secretario, no puede continuar, no les voy a dejar continuar la sesión si a mí no me responde, porque no me pueden tratar de esta forma. Continúe, señor secretario, estamos desarrollando no, señor secretario, el día no que no ha sido modificado con ningún otro tema. Pues así, señora presidenta. Y en un intento de continuar, la consejera seguía discrepando. Estimados consejeros, señor secretario, estimados consejeros, no se puede, no hay condiciones para seguir con esta sesión que se está incidentando a propósito. Suspendo la presentación y convocaremos nuevamente. Buenas noches con todos y con todas. Yo no manejo presupuesto, señora presidenta. Se suspende la presente sesión siendo las 19 horas con 54 minutos. Esta no es la primera vez que ambas funcionarias protagonizan un hecho como este y que se tiene que suspender la sesión. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y el candidato para la presidencia, Fernando Villavicencio, por el movimiento Construye de la lista 25, señaló a través de su cuenta de Twitter que su equipo de seguridad ha recibido amenazas de muerte vía celular de parte de un contacto telefónico que se identifica como alias Fito, presunto líder de la banda Los Choneros. Supuestamente, quienes emiten las amenazas dicen conocer información acerca del resguardo del candidato. Sin embargo, Villavicencio aseguró que no cesará su recorrido por el país ante las intimidaciones. Más información, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador pidió celeridad al gobierno sobre la entrega de la maquinaria incautada en minería ilegal, así como el pago de valores pendientes para ejecutar obras de prevención ante el fenómeno del Niño. Fue en una reunión con el ministro de Economía y el secretario de la Administración, donde Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, solicitó el pago de valores atrasados desde el 2021 a 61 de los 221 municipios. El monto es de 76.5 millones de dólares y es necesario para ejecutar obras destinadas a enfrentar los posibles embates del fenómeno del Niño, por ejemplo, muros de contención y alcantarillados. A decir de Maldonado, el dinero corresponde a temas como IVA, regalías mineras, ley amazónica, entre otros.
Asimismo, se pidió asistencia técnica para evitar que el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, suspenda procesos de contratación en el marco de la emergencia climática. Otra de las necesidades de la AME es celeridad en la entrega de las 157 maquinarias incautadas en operativos contra la minería ilegal y que debido a trabas judiciales no han sido facilitadas. Estos insumos estarían destinados a la ejecución de acciones de preparación y respuesta ante el fenómeno de El Niño, que por cierto estaría cada vez más cerca. Tania Loor, Noticias Oromar. Mientras tanto, personal técnico de la Prefectura del Guayas trabaja en varios ámbitos relacionados a protocolos de atención y respuesta a las emergencias que puedan surgir con el fenómeno del Niño. Un total de 294 puntos en la provincia del Guayas han sido identificados como los de mayor vulnerabilidad. De allí que el plan emprendido por la prefectura busca la división en zonas para priorizar obras que permitan salvaguardar vidas en zonas que podrían tornarse críticas una vez presentado el fenómeno del Niño. ¿Por qué es tan importante intervenir en los 25 cantones de la provincia, así como también de parroquias que han sido excluidas y olvidadas lamentablemente por la Prefectura del Guayas? Queremos poner planificación, orden y asignación adecuada de los recursos. Según los técnicos de la prefectura, han pasado de tener solo 4 frentes de trabajo a tener un total de 16, con los que al momento se han completado un total de 99 atenciones en 20 cantones y 18 parroquias rurales. Evaluamos la vulnerabilidad con la amenaza y hemos determinado puntos que están en riesgo alto, muy alto, medio y bajo. Esto nos ha permitido definir una cantidad de puentes que necesitan intervención y para eso hemos definido diferentes procesos para la atención en cada uno de estos puntos. Se cuenta con alrededor de 40 millones de dólares en el presupuesto del 2023 para mantenimientos de vía y cauces, así como para la adquisición e instalación de puentes Bailey y asegurar la movilidad en la red vial primaria. Amigos televidentes, es momento de una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más información y mucha atención porque de la segunda semana de agosto los aportes que realicen los afiliados voluntarios que estén por jubilarse en el IES tendrán límites. En la siguiente nota les contamos de qué se trata esta disposición y para quiénes aplica. Con el fin de evitar aumentos atípicos en los aportes de los últimos años de los afiliados voluntarios, el IES anunció que desde la segunda semana de agosto los aportes tendrán límites. Esta decisión fue aprobada por el Consejo Directivo del IES tras un fallo de la Corte Constitucional de abril del 2021, debido a que según esta entidad, en algunos casos los afiliados han reportado en el último mes haber percibido $40,000 al mes sin ninguna justificación y en esos casos la pensión llega a los 1.353. Esta medida está dirigida a quienes se encuentran a 5 años de jubilarse, pero también hay otras condiciones que son las siguientes. Con 14 años de aportación solo podrán aumentar la base hasta un 300% de un salario básico, por lo que no podrán aportar sobre un ingreso superior a los 1.350 al mes. De 15 a 29 años de aportes, la base podrá ser de hasta 450% de un salario básico, por lo que los ingresos reportados al IES no podrán superar los 2.475 al mes. Quienes tengan 30 o más años de aportación, los ingresos no podrán superar el 600% de un salario básico o los 4.150 al mes. Actualmente hay 217.126 afiliados voluntarios en el IES a junio del 2023, lo que en cifras estadísticas representa el 5,7% del total de asegurados, que fueron 3,7 millones. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En Imbabura, la empresa australiana SolGold construirá la mina de cobre Cascabel, que se proyecta como la más grande del país.
Para ello, invertirá entre 2.700 y 3.000 millones de dólares. Además, la empresa le pagará desde el 2025 a Ecuador cerca de 75 millones de dólares en regalías anticipadas por la explotación de cobre, de un total de 968 millones. Adicionalmente, según el presidente de la empresa, con las reservas de cobre y oro que se han encontrado en el lugar, la mina podría ser una de las 10 más grandes del mundo. En Santo Domingo continúan los desacuerdos entre la alcaldía y la Comisión de Tránsito debido a las multas que se ejercen a los conductores. Las autoridades de la CTE prefieren no pronunciarse. Préstame la tarjeta que se llevaron, pues. En conversatorio con los medios de comunicación, el alcalde de Santo Domingo se refirió nuevamente a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esta vez pidió que no se multen a los conductores y su salida inmediata de la jurisdicción de Santo Domingo. La última pronunciamiento del Procurador General del Estado, donde ratifica que los señores de la Comisión de Tránsito del Ecuador deben estar trabajando, pero fuera del Cantón Santo Domingo, en las estatales y fuera del cantón. Claro que cruza la estatal que conecta Quito-Guayaquil, pero la resolución dice que ellos trabajarán, pero fuera del perímetro del Cantón Santo Domingo. Por su parte, los ciudadanos creen que este tema se volvió reiterativo y se estaría tornando político. Además, señalan la experiencia que han tenido en las principales redes estatales de Santo Domingo con el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Porque ya hace muchos meses que despidieron, digamos, a estos señores. Uno no sabe al fin las cosas, cómo se manejan la gente política arriba. Y con respecto a la Comisión de Tránsito, un problema donde sea, para la vía Las Mercedes está la Comisión de Tránsito. A mí me han cogido más de unas 10 veces. Hasta el momento la situación sigue igual, los servidores de la CTE siguen trabajando en la jurisdicción de Santo Domingo, mientras que los ciudadanos alegan que les falta capacitaciones para ejercer sus labores al personal de dicha institución. Continuamos con más noticias. En Portoviejo hallaron el cuerpo de un hombre sin vida y en Jaramillo el de una mujer. Ambos casos se tratarían de muertes violentas. Es una nueva escena de sangre y se da otra vez en uno de los distritos más violentos de Manabí, Portoviejo. El ECU 911 fue alertado por parte de alguna persona que pasaba por este lugar y dio la alerta de que una persona se encontraba sin vida aquí en San Jorge, en la pista Atlati del Florón 2. Es así que las unidades avanzan a verificar, se encuentra con una persona de sexo masculino, aproximadamente de 25 a 30 años, la cual presentaba máculas de sangre en su rostro. Importante mencionar que en su rostro tenía una leyenda que decía por violador. Por ahora la policía inició las diligencias y la víctima, que fue hallada sobre un saco de yute, presentaba 3 orificios producidos por armas de fuego. También de que esta persona habría sido venida a dejar acá en este lugar en horas de la noche o la madrugada, ya que presenta cierto grado de disposición ya. No había indicios balísticos en la escena, por lo que se presume que esta persona fue primero asesinada en otro lugar y luego abandonada. Pero este hallazgo no fue único en Manabí, porque en Jaramillo hubo otro. Sementes de sexo femenino. Hay ciertos indicios que estarían recolectándose debajo de unos matorrales y aparentemente habría señas o rasgos de posiblemente asfixia. Así también hay un cabo de un cuchillo y ropa lamentablemente íntima de esta persona que está en descomposición. Posiblemente varios días ya en el lugar. Según las primeras diligencias, la mujer habría sido movilizada hasta la zona en una motocicleta. Belén Mendoza, Noticias Romar.
Roberto Campos Crespo, conocido como el Martillador, será traído de Perú a Ecuador. Esta acción es posible luego de que la Corte Suprema del vecino país declaró procedente la extradición de Campos. Como antecedente, el procesado habría matado a su pareja con martillazos en un condominio de Urdesa, en las calles Ilanes entre Cedros y Las Aguas. Además, Campos era considerado el segundo más buscado del Guayas por el delito de asesinato y en abril pasado fue capturado en Lima, donde permanecía a espera de que se determine su extradición. Mucha atención, porque un operativo ejecutado entre la Policía Nacional y la Armada del Ecuador a 200 millas náuticas de la isla San Cristóbal en Galápagos permitió la incautación de 1.379 bloques de cocaína, además de la captura de 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano que transportaban la droga hacia Centroamérica. Las unidades del orden confirmaron que con este operativo aproximadamente 1 tonelada de estupefaciente fue retirada de los mercados internacionales. Amigos televidentes, es momento de una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias en la comunidad junto a Willy King.